Vamos a empezar con la clasificación de los números reales. Vamos a empezar con los números que se llaman números naturales. Bueno, entonces la n con esta raya se llaman números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? Pues como su nombre lo dice, son los números que encontramos en la naturaleza, que sería el conjunto de números pues desde el 1, bueno, así hasta adelante, ¿no? Hasta el más infinito si quieren. Entonces, por ejemplo, en la naturaleza tú vas a encontrar que un árbol tiene, supongamos, 1000 hojas, o si nacen algunos cachorritos de un perro, pues van a nacer 3 o 2 o 1, pero siempre va a ser un número entero, o números naturales. Otra clasificación de los números serían los negativos, así que vamos a poner aquí enteros negativos. Bueno, como decía aquí, a estos números también se les llaman como enteros positivos. La Z significa enteros, ahorita más adelante lo vamos a indicar. Entonces, enteros negativos, que sería una Z, son los enteros negativos. Y los enteros negativos son el conjunto de números, como su nombre lo dice, que es el -1, el -2, el -3 y así hasta llegar a menos infinito. Entonces tenemos los números naturales, que también se les llama enteros positivos, los números negativos o enteros negativos, y otros números que cuando no tenemos ni estos significa que no tenemos nada, sería el 0. Entonces a estos tres números se clasifican en un conjunto que se va a llamar números enteros, que es una Z. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué se llaman enteros si le ponemos una Z? Bueno, aquí utilizan la abreviación en alemán de número. En alemán, alemán, número se dice de esta manera. Entonces ya tenemos que la clasificación de los números enteros es números enteros positivos, negativos y el 0. El 0 no está ni dentro de esta ni dentro de esta, es una clasificación aparte. Bueno, ya tenemos... Sí, ¿no? Bueno, y sabemos que la Z es entero y es porque en alemán se dice así, entero. Bueno, vamos a seguir adelantando o viendo más clasificaciones de números. Otra vamos a llamar así, que son las fracciones. Fracciones, pues ya sabemos que son todos los números que es un entero entre un entero. Por ejemplo, pudiera ser un ejemplo sería 1/4 o 7/6 o 3/5. Bueno, pues un entero entre un entero. También pueden ser negativos. No necesariamente todas las fracciones son positivas. Y a la clasificación de enteros y fracciones, o sea, estas dos, se les conoce como números racionales. Es una Q con una línea, o bueno, aquí también se les pone un signo más a veces. Bueno, entonces la Q son los números racionales. ¿Y cómo se definen los números racionales? Pues vemos que se clasifican en enteros y en fracciones. Básicamente un número racional es aquel que se puede expresar como la división de dos números a entre b, con a y b que pertenecen a los enteros. Este símbolo, que es como una C con una línea, significa pertenece. Entonces estos dos números tienen que ser enteros, y p, o sea el del denominador, debe ser diferente a 0, ya que si pones un 0 aquí no tendríamos solución. Así que los racionales es una división de dos enteros. Como podemos observar, en algunas ocasiones, si esa división genera un entero, por ejemplo 2 entre 1 me da el 2, que sería un número natural. Si yo pongo 1 entre 4 me daría el cuarto. Si yo pongo -3 entre 1 me generaría el -3, que sería el negativo. Si yo pongo 0 arriba, porque abajo no se puede, pero arriba sí. Si yo pongo 0 entre 5 me da 0, me generaría el 0. Entonces nos damos cuenta que si tenemos un número racional tiene esta forma y me puede generar ya sea enteros o fracciones, pero en forma general se escribe
como la división de dos enteros, donde el de abajo es diferente de 0. Esa es la definición de un número racional. Ya sabemos que los racionales son así, las fracciones también son así. Y tenemos otro grupo que son los irracionales. O sea, racionales es todo esto, irracionales lo vamos a traducir, o lo vamos a, perdón, irracionales. Bueno, un número irracional es aquel que se representa, es muy similar como el racional, se representa como la división de dos números, A entre B. Bueno, aquí no alcanzó muy bien, pero bueno, irracionales, ya saben. A entre B, pero con A y B diferente, bueno, que no pertenece a los enteros. ¿Cómo vamos a...? Y también B no puede ser 0. Entonces, ¿cómo está esta definición? Dice que un irracional es aquel que no se puede representar como la división de dos enteros. O sea que aquí no puedo poner un 2 y un 5, o un 1 y un 3, o un 5 entre 1. No puedo poner enteros aquí. Por lo general, un irracional tiene, como poniendo ejemplos, son aquellos símbolos que tienen, por ejemplo, siempre en su representación decimal va a ser infinita, o sea, nunca se va a acabar. Como el pi, pues ya sabemos que es 3.1415 y son puros números que nunca van a terminar. Otro número es el exponencial o algunas raíces cuadradas, por ejemplo. Bueno, hay varios tipos de raíces. Así que un número irracional podemos decir que en su representación decimal, voy a poner aquí representación decimal, es infinita, o sea, nunca se va a acabar. Y esa representación de números nunca va a ser periódica. Entonces ya tenemos los números racionales y los irracionales. Y entonces, ya teniendo estos dos grupos, estos dos me generan otro grupo, bueno, perdón, otra clasificación de números que se llama los números reales. Aquí voy a poner reales, que es una R con una línea. ¿Y cuáles son los números reales? Los números reales se componen de racionales e irracionales. Son todos los números que manejamos por lo general. Ya tomando esta tabla, sabemos que los racionales se dividen en enteros y fracciones, y los enteros se dividen en números naturales, que también se les llama enteros positivos, a los enteros negativos, que es una z con un negativo, y al 0. Así, con esas tres clasificaciones encontramos los números enteros. Ejercicio me piden que clasifique a los números que están aquí, dependiendo a la clasificación que existe en los números reales. Así que si yo tengo aquí un número positivo, yo sé que es un entero, aquí se ve. Así que le voy a poner que es un número natural, o también le puedo llamar que es un entero positivo, no importa, ¿no? Esta clasificación pues es un entero negativo, es una z a la menos 1, ¿va? Aquí es el número pi, yo sé que el número pi es un número irracional porque en su secuencia decimal nunca se va a acabar, va a ser infinita, y además en su representación nunca existe un periodo de sus números, siempre va a seguir y no va a tener un orden en específico, así que ese es un número irracional. Aquí es una fracción, así que la fracción pues le puedo poner fracción o número racional, pero básicamente puedo ponerle fracción o número racional. Aquí tengo el punto 25 y el punto 25 es una, bueno, sale de una fracción, así que como el resultado es exacto, pertenece a la clasificación de los racionales, o sea, salió de una fracción. Aquí una raíz, por lo general la mayoría de las raíces que no son exactas se llaman o se consideran en números irracionales, la mayoría, no todas. Y aquí tengo un número e, el número e es muy similar al pi, es un número irracional ya que en su secuencia es infinita, o sea, nunca se va a terminar, y pues no conserva un periodo. Así que tú cuando encuentras el valor de este número, que es 2.71, y bueno, le sigue, te vas a dar cuenta que nunca va a terminar ese número en su representación decimal. Y aquí vemos que existe un periodo, 0.01, 0.01, pues como que se ve que va a seguir. Entonces toda representación decimal que existe un periodo o que sea exacta, se dice que es racional.